Yo llevo a mi hija a un colegio público. Mis hijos están en un colegio público francés, del sistema público francés, es el Liceo Francés, que es una matrícula muy barata si comparas tú otros colegios bilingües en la ciudad de Bogotá. Pero el punto es, y la pregunta es, ¿cómo hacemos para que la educación pública supere la calidad de la educación privada? Es ahí la pregunta. No es llevarlos porque entonces, como yo soy político y quiero aparentar algo, llevo a mis hijos al colegio público. No, es calidad. Y si yo llevo a mis hijos a un colegio público es porque su calidad o es igual a la del colegio privado o es superior a la del colegio privado. En la Bogotá humana nosotros casi logramos el estándar, estábamos acercándonos al estándar de calidad de la educación privada en Bogotá. La gran revolución de la ciudad de Bogotá la hacen los gobiernos alternativos, lo que Miguel Uribe tacha de populista, haberle dado educación gratuita en la primaria, educación gratuita en la secundaria a todos los bogotanos. ¿Tú sabías, por ejemplo, que hoy en nuestros colegios públicos tú no tienes que pagar un peso por matrícula? ¿Cuál era la historia antes de Lucho Garzón? Y eso es aquí nomás, que los cupos en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá los daban los concejales. Y usted veía filas y filas enormes de gente haciendo fila para que metieran el niño al colegio. Eso cambió en los gobiernos alternativos y es lo que yo reivindico como de las grandes revoluciones hoy en la ciudad de Bogotá. En ese lapso, Bogotá construyó más de 50 megacolegios, grandes infraestructuras de colegios dignos para nuestros niños, donde tienen la gratuidad en primaria, la gratuidad en secundaria, tienen desayuno, tienen onces y en algunos casos tienen almuerzo, totalmente gratis. ¿Eso a qué ha contribuido? Primero, a rebajar los índices de desnutrición. Segundo, a aumentar los niveles de educación en la ciudad de Bogotá, porque un niño que coma bien, que se alimente bien, desde los jardines nuestros, que ha venido cerrando Peñalosa, es un niño que desarrolla su cerebro normalmente y es un niño que da la capacidad en el colegio, ¿no es cierto? Pero tenemos una falla, tenemos que mejorar la calidad de la educación que estamos dando en nuestros colegios públicos. En cuanto a la salud en Bogotá también la veníamos mejorando nosotros. Ha retrocedido en la administración de Enrique Peñalosa porque convirtió al paciente en un cliente. Si uno oye las diferentes exposiciones del secretario de Salud, Morales, está hablando más convirtiendo la salud como negocio, como indicadores económicos. Pero si usted ve los informes de la Personería de Bogotá, la salud pública de la ciudad de Bogotá, el sistema público de salud en la administración de Enrique Peñalosa se vino al piso según la misma Personería de Bogotá. ¿Qué era lo que estábamos haciendo nosotros? Fortaleciendo el hospital público, Por eso habíamos dicho en la administración de Gustavo Petro, hicimos todo lo habido y por haber y al final del gobierno lo logramos, recuperar el San Juan de Dios, de las deudas, en fin, que se lo entregaran a Bogotá para convertir el San Juan de Dios en Ciudadela Salud, que era lo que teníamos previsto. Esta administración no lo refuerza, pide hacer que el San Juan de Dios se convierta en un anexo de otro hospital, pero nosotros dejamos un decreto para convertir al San Juan de Dios en el Centro Científico y Hospital San Juan de Dios. No se hizo en esta administración, yo quiero y propendo por hacer ese hospital. Y usted tiene razón. Tenemos que mejorar la calidad en salud y en educación para que nosotros también demos ejemplo y llevemos a nuestros hijos, los integremos al sistema educativo público y al sistema de salud público de la ciudad. Bogotá se está haciendo un esfuerzo grande para mejorar la red hospitalaria. Bogotá tiene un reto y es un desequilibrio en acceso a atención hospitalaria. La mayoría de infraestructura hospitalaria en Bogotá está en el norte y la minoría está en el sur. Entonces, este gobierno va a dejar contratados 3 hospitales fundamentales, el de Usme, el de Bosa y el de Santa Clara, que va a mejorar con instalaciones de primer nivel internacional la atención en el sur de Bogotá, en el sur occidente, suroriente de Bogotá.
y va a ser clave llevar a buen puerto esas obras para que esos hospitales entren a funcionar. Yo creo que también hay que trabajar para que lleguemos no solamente a pensar en el tema hospitalario en una política curativa de resolver problemáticas de enfermedades, sino tenemos que apostarle a una política de promoción y prevención. Yo voy a crear un sistema. Ha habido una discusión en Bogotá sobre el tema de salud a su hogar y llevar atención, digamos, de prevención domiciliaria. Lucho Garzón creó eso, lo implementaron otros gobiernos. Hoy existe una atención preventiva de parte de Capital Salud, que es la EPS pública del distrito, pero las demás EPS no llevan a sus afiliados atención domiciliaria preventiva. Yo voy a hacer eso en acuerdo con las EPS privadas y las demás EPS que operan en Bogotá. Y eso va a buscar, digamos, resolver el acceso a esa dinámica para prevenir cosas. Bogotá, por ejemplo, tiene tasas de vacunación de 90% y debe estar en 95%. En Bogotá todavía existe, hay presencia de sífilis congénita y de VIH congénito. Cuando ya con las dinámicas que hay de promoción, prevención y con el acompañamiento de una mujer en gestación, debería resolverse ese problema para garantizar que no haya sífilis ni VIH congénito, pero sigue habiendo. Entonces son retos que tenemos que vamos a resolver sobre todo en términos de promoción, prevención y una mejor atención en salud en Bogotá. Y el tema de los colegios, Bogotá ha avanzado en la calidad de la educación de sus colegios públicos. Todavía hay un reto grande, pero vamos a apostarle a que por lo menos el 70% de los colegios de Bogotá lleguen a estándares de alta calidad en los próximos 4 años. Este tiene que ver con un esfuerzo en calidad que es apostarle al maestro. Voy a crear unas escuelas de maestros en las localidades de Bogotá para que los maestros de la red pública de Bogotá puedan acceder a innovaciones, a que los acompañen en cómo implementar innovaciones pedagógicas en las aulas, que les ayuden. Es un apoyo al maestro que nos va a permitir mejorar la calidad de la educación. Y estoy de acuerdo, la sociedad cuando tiene ese problema, evidentemente es una sociedad que genera brechas desde la cuna. Mi padre, por ejemplo, a mis hermanos nos metió en un colegio público. Yo estudié en un colegio público aquí en Bogotá, en el Pedagógico Nacional de la Universidad Pedagógica. Un colegio público donde precisamente se le apuesta a la innovación pedagógica. Entonces yo creo que ese ejemplo y ese conocimiento que tuve en ese colegio de lo que significaba la innovación pedagógica en el sector público es lo que necesita Bogotá en el sector público distrital. Yo estuve más o menos, yo creo que 9 años, porque estuve pues desde que entré a pre-kinder hasta primero de bachillerato. Y pues a raíz del asesinato de mi padre nos fuimos del país, ¿no? Pero ahí estuve, mi hermano Juan Manuel se graduó de ese colegio, del pedagógico. Pues fíjese usted que yo soy la mayor de 6 hermanos. Mi familia usa Transmilenio, va a los hospitales públicos. Yo terminé mi primaria en una escuela pública. Es decir, a diferencia de mis competidores que son los delfines estrato 58, yo sí sé lo que es coger Transmilenio. Yo sí sé lo que es ir al hospital de Chapinero porque tuve un accidente y es el hospital de mi localidad y es un hospital público. De manera que a mí sí me parece muy importante que parte de la calidad, ustedes no tengan la menor duda, el día que los senadores tengan que ir a los hospitales públicos, mejora la salud pública. El día que la gente más poderosa de este país tenga que compartir Transmilenio y los demás servicios públicos, seguro mejora su calidad. Pero mientras las cosas públicas sean como Transmilenio, una cosa pobre para pobres, siempre se profundizarán esas brechas. De manera que yo sé lo que es coger un bus o una buseta y llegar de Ciudad Bolívar, donde yo vivía, a mi universidad en el centro. Por eso me duele lo público, por eso combato la corrupción, porque la corrupción no solamente es una humillación, la corrupción le roba vida, salud, educación a la gente más humilde y crea esas brechas que tenemos que cerrar. De manera que combatiendo la corrupción y sabiendo como soy yo, hija de una familia común y corriente, que coge Transmilenio todos los días, mis hermanos, mis sobrinos, cogen Transmilenio todos los días, padecen del atracadero, del humilladero. Cuando uno sabe lo que es eso, sabe cómo mejorarlo y se concentra porque entiende que esa es la calidad de vida de la mayoría.